Saludos mis estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta clase de matemáticas. En esta clase, que es la semana 5, perdón, unidad 5, semana 4, vamos a ver sobre la media aritmética, o también conocido como, bueno, le pueden llamar la media, o también se lo conoce como el promedio. La media aritmética o media o promedio, también se le suele llamar, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, Julián hizo un recorrido diario durante su preparación para participar en una carrera. Él registró la distancia que recorrió durante una semana en la tabla 1. Esta es la tabla 1. Para determinar el promedio de la distancia recorrida por Julián durante la semana, se suman las distancias y se dividen entre el número de días. Es decir, mira, el lunes recorrió 11,4 kilómetros, el martes 12,1, el miércoles 12,5, el jueves 10,8, el viernes 11,3, el sábado 12,4 y el domingo 11,5. Para poder obtener el promedio, por así decirlo, o la media aritmética, lo que debemos hacer es sumar estas frecuencias, sumar todas de esta manera, 11,4, y dividir para la cantidad de datos que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. Entonces sumamos y dividimos para 7. De ese modo obtenemos el valor promedio. Eso quiere decir que en esa semana Julián recorrió un promedio diario de 11,71 kilómetros. Eso se le llama el promedio o la media aritmética. ¿Ya? La media aritmética o promedio es un conjunto de datos, es un conjunto de datos, es el cociente entre la suma de todos los lados, de todos los datos y el número total de estos. Vamos a ver el ejemplo 1. La primera columna de la tabla 2. Vamos a ver esta tabla número 2. La primera columna estamos hablando de el tiempo en horas que dedica a navegar por internet un grupo de estudiantes. ¿Ya? La segunda columna indica la frecuencia absoluta de cada tiempo, es decir, tres estudiantes dedican 3 horas para navegar en internet. 5 estudiantes dedican 4 horas, 15 estudiantes dedican 5 horas y así hace referencia a la frecuencia absoluta que ya lo vimos en clases anteriores, ¿no? Entonces, para estos datos agrupados, ¿cómo se calcula la media aritmética o el promedio? Lo que se hace es, primero se multiplica la variable x con la variable y, así le vamos a llamar a la primera columna, la variable x con la variable y, ¿no? Se multiplica, 3 por 3 es igual a 9, 4 por 5 es igual a 20, 5 por 15 es igual a 75 y voy multiplicando. Al final sumo esas multiplicaciones, 184 me da, y divido para el número total de datos. El número total de datos es el número de la frecuencia absoluta, o sea, 35. Entonces sería 184 dividido para 35. Me debe dar la media aritmética, que la media aritmética se lo conoce con este símbolo, una X y una línea en la parte de arriba. Es conocido la media aritmética, ¿no? Esto es igual a 5,26 horas. Ese es el promedio de horas que pasan los estudiantes navegando en Internet de ese curso o de ese grupo de estudiantes de donde encuestaron, ¿no? Entonces, así es como nosotros calculamos la media aritmética. Ahora, la media aritmética en datos agrupados, ¿cómo hacemos? Dicen, si en datos no agrupados multiplicábamos la frecuencia absoluta, bueno, multiplicábamos la primera columna y multiplicábamos con la frecuencia absoluta, pero acá teníamos un valor para multiplicar, pero en los datos agrupados hay dos, por ejemplo, hay de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, un ejemplo, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos aquí? ¿Cuál multiplicamos por la frecuencia, el 3 o el 5? ¿Cuál de los dos? Bueno, vamos a aprender en cambio en una tabla de datos agrupados. Lo que debemos hacer aquí es primero, antes de hacer la frecuencia, la media aritmética, sacar la marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? Recuerda, es el promedio, o bueno, es límite inferior más límite inferior 1,40, límite superior 1,45 dividido para 2. Sumado esto de aquí, 1,40 más 1,45 me da 2,85 y esto yo lo voy a dividir en 2, que me da 1,425. Y esa es mi marca de clase. Con esto voy a trabajar y lo convierto como si fuera en una tabla de datos no agrupados. Y ahora sí, aplico lo mismo que hice en la clase anterior, bueno, en el ejercicio anterior.
multiplico 1.425 por 2, 1.475 por 10 y así saco el valor de la multiplicación y en base a eso voy a poder sacar 63. La suma me da 63.6 dividido para 42, que es el total de datos, y la media aritmética es de 1.51. Como estamos hablando de metros, entonces el promedio sería 1.51 metros, de esta manera. Espero que les vaya muy bien en su tarea.